digamos, para que vayan viendo los temas, lo vayan entendiendo y, por supuesto, me consulten a medida que tengan alguna duda. La idea es la duda, la sacan acá en, en la clase. De todos modos, nadie me preguntó durante el cursado del laboratorio hasta ahora, nadie me consultó nada de lo que estábamos viendo. Así que, ¿ve? Siguen ingresando gente. Les pedí hasta las 4:10 y siguen ingresando. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Bueno, propiedades coligativas. Ustedes, esta parte, si bien yo les bajé un video la semana pasada, no sé si alguien lo vio, sobre las propiedades coligativas. ¿Alguien lo vio el video de YouTube? Sí, Bueno, es un práctico sencillo. ¿En qué se basa? Alguien que se haya manejado con motores o haya escuchado de los famosos líquidos refrigerantes, le llaman de dos maneras: líquido refrigerante y anticongelante. En realidad, es el mismo líquido que cumple dos funciones. En la mayoría de los casos, ese líquido se llama etilenglicol. ¿Ves? ¿Se dan cuenta que no me permiten? Son I12 y siguen entrando. Ese líquido se llama etilenglicol, es un poliol que consta de 3 átomos de carbono. Si quieren, ya, a ver, ya voy a buscar voy a buscar la molécula para que ustedes tengan referencia y les voy a presentar etilenglicol. A ver, molécula de etilenglicol. Ahí está. Le voy a mostrar sencillamente. A ver, comparto con ustedes la página. ¿La están viendo? Sí, ¿A la profe. sí, molécula? profe. Bueno, todas estas son las mismas moléculas, obviamente, de distintos diseños. Está compuesta por 2 átomos de carbono, derivado del eteno, en la cual el etano está formado por 2 átomos de carbono y como es hibridación sp3 con una valencia de 4 átomos de carbono, tiene 4 electrones de valencia, tiene 2 hidrógenos unidos, uno en cada enlace, el otro enlace es un grupo oxidrilo y el otro enlace unido al otro átomo de carbono que está igualmente distribuido los átomos. Un grupo oxidrilo que le está confiriendo la característica de alcohol y 2 átomos de hidrógeno también. Se puede utilizar en la práctica usábamos este líquido como soluto no volátil. Nosotros, ¿cuál es la función que tiene tanto el etilenglicol como el azúcar, como la sal? Es que se liga esta molécula con las moléculas del solvente, o sea, las moléculas del agua. ¿Se dan cuenta que empiezan a entrar y me están perturbando? No me dejan dar la clase. A ver, esperen un segundito. Esperen un segundito. Estamos hablando de la molécula del etilenglicol, que esta molécula, como la molécula, como los cristales de sal, de cloruro de sodio, como el azúcar, la glucosa, se los considera solutos no volátiles. O sea, ¿qué significa eso? Que yo puedo combinarlos con el solvente, se liga molecularmente con el solvente y por lo tanto provoca una disminución de la presión del vapor si fuese puro ese solvente. Por ejemplo, si yo tengo agua pura, el agua pura a presión y temperaturas normales tendría una presión
en este caso sería de una atmósfera, comenzaría su punto de ebullición normal, que hemos hablado en la clase pasada, a los 100 grados centígrados. Si yo esa agua pura le agrego 10 mililitros de etilenglicol y 90 mililitros del agua pura, esos 10 mililitros de etilenglicol se van a relacionar, van a reaccionar, van a ligarse con las moléculas de agua. Por lo tanto, en lugar de 10 moléculas pasan a la fase vapor, va a haber, por ejemplo, 5 moléculas. Entonces ya no va a haber tantas moléculas de agua en la fase vapor, va a haber la mitad. Por lo tanto, yo voy a necesitar más energía, darle a esa solución, mezcla, para que llegue al punto de ebullición. Por lo tanto, va a ser más elevado, se va a elevar el punto de ebullición. Volvemos a la parte de la clase. Las propiedades coligativas son aquellas que dependen solo de la cantidad de partículas de soluto que están presentes en la solución o, si no, el tipo de soluto. Ese punto de ebullición, ese ascenso ebulloscópico o descenso crioscópico, que es el que vamos a ver ahora, va a depender de qué tipo de soluto agrego yo, qué tipo y qué cantidad de soluto. Miren, acá está otro, ¿eh? Alejo Joaquín Vargas. Señor Vargas, entonces, la cantidad de ese soluto que yo voy a agregar a la mezcla para formar esa solución va a depender de qué tipo de soluto uso y qué cantidad uso. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Profe, ¿y en Sí. eso qué puede variar? Que le agregue más o menos soluto. Bueno, a eso es a lo que me refiero. A la gente que ha manejado los líquidos refrigerantes, bueno, no porque vos seas mujer no significa que, que no lo hayas hecho, porque podés haber, si capaz que tenés un vehículo, tiene tu papá, tu hermano, tu primo, o de, como se dice, de curioso, hayas visto que le agregan a la bochita de agua de refrigerante que tiene el vehículo, se le agrega, se le puede agregar agua destilada si vos querés al agua, pero vos le podés agregar una cierta cantidad que se le llama líquido refrigerante. Bueno, esos actualmente vienen de distintos colores. Viene color verde, color rosa, color azul, el color que ustedes quieren son colorantes que le agregan para que más o menos sea visible dentro del recipiente de líquido refrigerante que va al motor, que tiene justamente el nombre que refrigera el sistema. En realidad, cuando llega el vehículo a una cierta temperatura, se habilita ese sistema para que comience a circular el agua y enfríe un poco el sistema, digamos, enfríe un poco el sistema de calor que tiene el motor, baja la temperatura. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo con el líquido refrigerante es evitando que el agua hierva a 98, 99 grados, que es lo común que hierve en Tucumán, para que siga en estado líquido y pueda refrigerar el circuito. O sea, lo sigo manteniendo por debajo del punto de ebullición, debajo de la temperatura de ebullición del agua normal. Para eso yo le agrego cada cierto porcentaje de agua, le agrego un porcentaje de ese famoso líquido refrigerante, que es el mismo que es el anticongelante, cumple la misma función y ya vamos a ver cuál es. Es el mismo líquido. Se llama líquido refrigerante, o sea, que aumenta el punto, la temperatura de ebullición del agua, permitiéndome que a 98 grados, si es agua pura, a 98 grados siga sin hervir el agua. Y Y es el una punto de variación, ¿verdad? congelación, y el punto de congelación también lo baja para que el agua que está en el circuito del radiador, etcétera, etcétera, siga líquida por debajo de los 0 grados. Antes cobrando, antes era una asistencia, ahora cobran dos asistencias. ¿Qué pasa, Chango, con la asistencia? Sí, una consulta más. En ese líquido refrigerante, ¿se le pueden echar más productos, digamos, no varía que, o Te sea, se sigue explico, te manteniendo? explico. Vamos a la parte
teórico-práctica y de ahí te voy a explicar y te vas a sacar las dudas sola. ¿Me entendés? Primero vamos... Bueno, Y de ahí vamos a seguir con esto. Bueno, espera, estoy compartiendo por la duda del apunte, ¿sí? ¿Sí? Bien. sí, profe. Sí, Bueno, profe. perfecto. Entonces, estábamos hablando que las propiedades coligativas son aquellas que dependen de la cantidad de partículas de soluto que están presentes en la solución y de qué tipo de moléculas de soluto son. El ascenso ebulloscópico es una de las propiedades coligativas. Como el nombre lo indica, ascenso ebulloscópico, o sea, el ascenso de la temperatura de ebullición de una mezcla. Y es sencillo, al mezclar agua con un líquido menos volátil, es el chiste, obviamente, que tiene que ser menos volátil tiene que ser menos volátil que el agua, obviamente, porque el etilenglicol por sí solo tiene una temperatura de ebullición más alta. Ya le digo qué temperatura exactamente. Tengo que usar obviamente, acá tengo la temperatura de ebullición, ya le doy con certeza el valor. Tiene un punto de ebullición de 197,6 grados centígrados y un punto de fusión de menos 13 grados centígrados. O sea, si yo quiero provocar un aumento en el punto de ebullición del agua, que yo tengo, agua destilada, agua pura, como ustedes quieran usar, yo necesito un elemento, un soluto que tenga un punto de ebullición mayor. Bueno, ahí anda un Isaías Núñez, no sé. Bueno, dice, al mezclar agua con un líquido menos volátil, se modifican algunas propiedades del agua, tales como el punto de ebullición, el punto de congelamiento y otros. Bueno, ¿cómo va a ser el problema? Vamos a tomar, hagamos de cuenta que estamos en el laboratorio, vamos a tomar un vasito de precipitación, esos de vidrio, que yo le mostré en los materiales de vidrio, ¿vieron? Material de vidrio que tenían ahí un apuntecito que les mandé foto. Un vaso de precipitación de aproximadamente 250 mililitros. Vamos a agregar, vamos a ponerlo en la balanza, al vaso, prendemos la balanza obviamente, ponemos el vaso, va a comenzar la balanza a pesar el valor que tiene el vaso, lo lleva cuando se estabiliza, apretamos el botón de tara y ya lo taramos al vaso. Una vez que taramos el vaso, agregamos, o sea, cuando ya está en cero, agregamos 50 gramos de agua. Como yo quiero preparar 100 mililitros de esta mezcla, en realidad quiero preparar 100 gramos de la mezcla, voy a agregar 50 hasta que la balanza me marque 50 gramos. En este caso van a ser justamente 50 mililitros. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es 1 gramo por cada mililitro que yo agrego. ¿Verdad? Bien. Voy a agregar los 50 gramos de agua y voy a agregar con otra pipeta de vidrio, voy a agregar solución, o sea, etilenglicol puro, hasta que llegue los 50 gramos. Obviamente la densidad no es la misma. Bueno, yo ya tengo los 100 gramos de solución, 50 gramos de agua y 50 gramos de etilenglicol. Y esa mezcla la voy a colocar, como hicimos la clase pasada en este matrá, así, en este, sin la bomba de vacío. ¿Lo están viendo el dibujo? No Sí, conectamos sí, esto, profe. directamente vamos a usar acá la mezcla, ahí la mezcla. Ahí vamos a usar la mezcla de agua con el etilenglicol, los 50 gramos de agua y los 50 gramos de etilenglicol. Y vamos a colocar el termómetro acá, pero abierto, sin el tapón este que hemos usado para la presión reducida, directamente a la atmósfera.
pero controlando siempre la temperatura. Lo que hacemos en el laboratorio siempre es para verificar el cambio en el punto de ebullición, es directamente colocar primero, un Erlenmeyer o un vaso de precipitación, colocar agua pura, no agua pura, perdón, agua del caño o agua destilada, mejor dicho, agua destilada, con el termómetro y medir la temperatura de ebullición del agua sola. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a colocar el mismo vaso recipiente con los 100 gramos de mezcla y comenzamos a calentar hasta que comience la ebullición de esa mezcla y vamos leyendo la temperatura. Bueno, ¿cuáles son los cálculos a seguir? Porque acá estamos hablando de la molalidad de una mezcla. ¿Estamos, señor Vargas? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Señor Vargas, Sí, sí. ¿recién entrando de nuevo, Vargas, o ya estaba? No, ya estoy. Ah, porque te acabo de aceptar de nuevo. No, yo ya estoy. Acaba de aparecer tu nombre, por eso he puesto te acepto de nuevo. Debe ser el internet, profesor, pero yo ya estoy Ajá, aquí desde bien. hace- Ascenso ebulloscópico. Entonces, nosotros vamos a ver cómo va a variar, cómo se va a incrementar esa temperatura de ebullición de esa mezcla. Para ello, nosotros usamos esta formulita en la cual es el producto, la temperatura esta de ebullición va a ser directamente proporcional a M. ¿Y qué es M? La molalidad. Es una manera de expresar las concentraciones. ¿Ya han visto molalidad? Cuando han visto soluciones con el profesor Polola. Y ya han visto en los trabajos prácticos, ¿no? ¿Sí? Que no vieron las distintas formas de soluciones, determinación de concentraciones y soluciones. ¿Ah? ¿No vieron nada de esto? Chicos, les pregunto. Normalidad, formalidad, molaridad, molalidad, partes por millón. Sí, sí, sí. Sí, Sí, profe. yo le Molaridad. Ajá. molaridad y molalidad. La molalidad, que es los números de moles de soluto en un kilo de solvente. Número de moles. Acá tienen ustedes representado la molalidad. La molalidad es, esta molalidad es número de moles de soluto sobre que están contenidos en un kilo de solvente. Ustedes eso han estado viendo seguramente ya le dieron ejercicios también. Yo no puedo colocar acá porque, a ver, la molalidad, perdón, está con mayúscula, porque eso sería molaridad. Molalidad va a ser igual a los números de moles de soluto sobre 1000 gramos de solvente. Bien, ahora bien, ¿y a qué es igual? Vamos a poner acá. ¿Y a qué es igual? Número de moles. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual, chicos? ¿No sería 2,26 por 10 a la... No, los números de moles que yo tengo. ¿A qué igual mole? Los números de moles que yo Molaridad tengo. por miligramo de Va a solvente. ser los gramos que yo tengo de soluto sobre el peso molecular del soluto.
Hay una fórmula que combina las dos cosas, pero nosotros tenemos esto, gramos, primero tenemos que averiguar cuántos gramos tenemos nosotros de soluto, chicos, en la mezcla. 50 gramos. 50 gramos de soluto, que es el etilenglicol, y el peso molecular del etilenglicol es este. Tiene 2 carbonos, como vimos en la molécula, 6 átomos de carbono y 2 átomos de oxígeno. Ese sumatorio de esos pesos atómicos me da 62 gramos mol. O sea, sería los 50 gramos que yo tengo de etilenglicol, que lo ven acá, los 50 gramos que yo tengo acá, sobre 62 gramos mol. No sé si está escrito más abajo, a ver. No, no está escrito más abajo. Acá estaría escrito. ¿Qué tarado? Acá estaba. Bueno, yo creo que esto no sé qué raro. Bueno, miren, vamos acá. Cálculo del aumento bulloscópico. No, lo que pasa es que me he adelantado de escribirle eso. Miren, esta es la formulita que nosotros tenemos para el aumento bulloscópico, la KB. KB es la constante bulloscópica que va a depender de cada líquido que yo tenga. El agua tiene uno, el alcohol tiene otro, etcétera, etcétera. Bueno, está la constante bulloscópica y la constante crioscópica. Este va a depender de mi soluto y este va a depender de mi solvente. Esta va a ser la temperatura que va a incrementarse de la mezcla. En realidad, esta gráfica que nosotros tenemos acá, acá está el punto triple que se llama, ¿cómo se llama esta gráfica? Se llama de estado. Esta gráfica de estado, que es del agua, es de presión en función de la temperatura. En este caso, del agua. El agua, ¿cuál sería si fuese pura? Sería esta, perdón, me voy, obviamente que estoy haciendo con... Sería esta y sería esta. Esta fuese si el agua es sola. ¿Qué significa cada punto que yo tengo acá? Cada punto que yo tengo acá es, esto es sólido, esta parte es el agua en estado sólido, esta parte en estado líquido y esta parte en estado vapor. Bien. Cada punto que yo veo acá, que se va formando esta gráfica, que yo tengo como una I, son los distintos equilibrios que hay, presión, temperatura. Lo borro para que no se confundan. Cada uno de estos puntos que yo tengo acá me representan un equilibrio, presión, temperatura, presión en milímetros de mercurio, temperatura en grados centígrados, en donde coexiste la fase sólida y la líquida. Sólido y líquido. Acá coexiste el sólido con el vapor y acá coexiste el líquido con el vapor. Cuando yo tengo acá 0 grados centígrados, voy a tener 4,5 de presión y 0 grados centígrados. Se forma este punto que se llama triple, donde coexisten el vapor, el hielo y el agua líquida. A medida que yo voy incrementando la temperatura hacia la derecha, ¿qué es lo que pasa con la presión? Si yo aumento la presión, ¿qué va a pasar? Va a aumentar también, si aumento la temperatura, ¿qué va a pasar? Va a comenzar también a aumentar la temperatura. ¿Qué es lo que sucede con la presión? También comienza a aumentar, porque las moléculas comienzan a golpear sobre la pared del recipiente, entonces la presión está aumentando. Cuando yo llego a 100 grados centígrados de temperatura, la presión que yo tengo ahí es de una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. En este punto está coexistiendo el líquido con el vapor. Comienza ya a pasar todo a la fase vapor. Si yo sigo incrementando acá para acá, ya es vapor.
Bueno, pero ¿qué pasa si yo le agrego un soluto no volátil? Esta sería la gráfica, esa, en la cual ustedes se dan cuenta que a la misma temperatura, les voy a borrar esto para que no se confundan, que acá era el punto donde yo tenía el agua pura. Sin embargo, yo al agregarle un soluto no volátil, miren lo que sucede. Baja a 100 grados centígrados, baja el punto de ebullición. Y si seguimos bajando para acá, va a bajar acá nuestro punto de congelamiento o descenso crioscópico. De la misma mezcla, sucede lo mismo. Miren cómo cambia, cómo varía, cómo va variando. Va cambiando. Y acá, por ejemplo, el punto de ebullición que dijimos. Mire lo que sucede. Acá pasa a estar acá ya el punto de ebullición. En este caso, bueno, 101 grados, cambia el punto de ebullición. ¿Lo ven al punto de ebullición nuevo que tienen? ¿Acá? Sí, profe. Sí, profe. A la presión sigue siendo la misma. Lo que está variando es la temperatura. ¿Se dan cuenta? Era acá y ha variado acá. Y obviamente, a medida que yo agregue más cantidad de este soluto, esto va a ir cambiando. Y va a tener acá otro punto de ebullición. Va a ir aumentando más, pero a la misma presión. Eso va a depender de lo que yo le esté agregando de soluto no volátil. Lo que dice acá la gráfica, formulación de un líquido anticongelante, anticorrosivo. En realidad, lo anticorrosivo depende de agregarle ciertos aditivos para evitar que se formen justamente lo que hablamos a principio de año de las incrustaciones que yo puedo llegar a tener debido a la calidad del agua que yo agrego, la mezcla también. Agua, etilenglicol y tiosulfato de sodio. El tiosulfato de sodio, en realidad, reacciona con el oxígeno, le quita el oxígeno también, que es un gran portador de la corrosión a esa mezcla que yo tengo. Bueno, entonces ahí estamos viendo en esta gráfica de solubilidad que yo tengo acá, el punto triple del agua. Bueno, seguimos entonces. Vamos a los cálculos que yo les decía recién. Nosotros vamos a partir de un punto de ebullición acá en Tucumán de 98 grados 5, que yo le he comprobado varios años en el laboratorio, y una solidificación de 0.4 grados centígrados. Yo voy a determinar el aumento ebulloscópico y el descenso crioscópico. Bien, acá está paso por paso. Chicos, ¿me dan 5 minutitos? ¿Ya seguimos? Sí. No hay cálculo de por medio, pero le da una explicación, le agrega cloruro de calcio y demuestra el aumento del punto de ebullición. Ese práctico, esa experiencia que hace este muchacho ahí en el simple vaso de precipitación y con un termómetro digital, si esa solución la dejamos que hierva, aumenta obviamente la temperatura debido a la cantidad. Cuanto más agregue yo de soluto, más alto va a ser el punto de ebullición. Ahora, si yo dejo enfriar esa solución y la coloco en un freezer, va a descender el punto de congelamiento de esa solución debido a ese mismo incremento. A ese mismo incremento, digamos, de soluto no volátil a la solución. Por eso el líquido refrigerante, también es el mismo que se compra en los negocios, hasta en el súper lo venden, es el mismo líquido. O sea, cumple dos funciones. A veces le ponen tres, porque le agregan el antiincrustante o el desincrustante.
cumple la función de anticongelante y refrigerante. Es el mismo, hace lo mismo, cumple la misma función porque es la misma solución. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. He buscado ese video simple nada más por la experiencia, no por los cálculos. Los cálculos vamos a verlo ahora. Entonces nosotros teníamos de recién la formulita en la cual el aumento ebullioscópico va a depender, en este caso, de la molaridad, o sea, del soluto que yo use en la solución. La constante que yo veo acá, que es la constante ebullioscópica, va a depender del solvente que yo use. En este caso usamos el agua. Bueno. ¿Cómo sería el cálculo? La constante, bueno, acá le pongo KE. Acá tendría que modificarlo y ponerle KE directamente. KE minúscula. Ahí está. Bueno, la constante ebullioscópica o la elevación molar del agua, le llaman 52 grados centígrados por kilogramos sobre mol. Esas son las unidades para la constante ebullioscópica. La constante es la misma, la unidad es la misma para el descenso crioscópico, que lo vamos a ver después de este ejemplo. Entonces, nosotros dijimos recién que la molaridad es el número de moles que yo tengo de soluto en 1 kilo de solvente. El solvente nosotros que usamos es el agua. Bueno, acá dice, a diferencia de la molaridad, que es número de moles de soluto en 1000 mililitros de solución. Esa es la molaridad. Entonces comenzamos paso por paso. Los números de moles, ¿cómo serían? Los gramos que yo tengo, en este caso de etilenglicol, sobre su peso molecular, expresados en gramos sobre mol. Para el etilenglicol sería 50 gramos que nosotros agregamos al vasito dividido en su peso molecular. La cantidad de número de moles obtenidos de ese cociente es 0,806 moles. Bien, ahí tenemos el número de moles, pero ese número de moles están contenidos ¿en cuánto de agua? La mezcla que yo uso, ¿cuánto agrego de agua? Un litro. No, 50 mililitros. 50 gramos en este caso están contenidos con unidad de gramos, por eso dice en 1000, están acá hablando de kilogramos o gramos de solvente. Esa cantidad de moles que representan los 50 gramos que yo tengo de etilenglicol están disueltos en 50 gramos de agua. Lo tenemos que pasar a kilo. Estos 0,806 que tenemos acá, que acabamos de calcular, porque recuerden que es número de moles por kilo de solvente o por 1000 gramos de solvente. Pero nosotros no tenemos 1000, tenemos 50 gramos. Esos gramos los tenemos que pasar a kilo. Si nosotros tenemos que el agua tiene 1 gramo por mililitro, o sea, sería 0,001 kilogramos por mililitro. Entonces, los 50 mililitros de agua que yo tengo, o sea, los 50 gramos, serían en realidad 0,05 kilogramos por mililitro. Entonces, los ceros, para calcular ya la molaridad, es los números de moles que yo tengo del soluto que están contenidos en cuánto de agua disuelto, en 0,05 kilos. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Bueno. Nosotros acabamos de calcular ya la molaridad de esa solución, que sería 16,12 moles por kilo que yo tengo. Ahora, para ver el aumento ebullioscópico de esa solución, de esa mezcla,
multiplicamos la constante Ke ebulloscópica del agua, que es 0,52 gramos por kilogramo sobre mol, perdón, grados centígrados por kilogramo sobre mol, por los 16,12 mol por kilo que acabamos de calcular. Ahí nos está dando un aumento ebulloscópico de 8,38 grados centígrados. O sea, que con 50 gramos que yo agregue de etilenglicol a 50 gramos de agua, el aumento va a ser de 98,5, le tengo que sumar 8,38 grados centígrados. O sea que el punto de ebullición final va a ser de 106,9 grados centígrados. Si esa misma solución yo la dejo enfriar y la coloco en un freezer, va a ocurrir lo siguiente. Lo que yo tengo acá es la fórmula del descenso crioscópico de esa mezcla. Va a ser igual a la constante crioscópica por la molalidad. ¿Cambia en algo acá la molalidad? ¿Cambia la molalidad de la solución? Supongo que no. Supones bien, pero era lógico que no cambie. ¿Por qué? Por la misma cantidad de moles, de moles que yo tengo disuelto en agua es la misma. Nada más que lo que estoy haciendo es cambiar el proceso de esa mezcla. En lugar de elevar el punto, de calentarlo, lo que estoy haciendo ahora es enfriándolo. A ver, ¿cuál es su punto de fusión? ¿En cuánto bajó su punto de fusión? Entonces la molalidad es exactamente la misma porque la solución es exactamente igual. Los 0,806 moles salen de dividir los gramos que yo tengo de etilenglicol en el peso molecular. Entonces estos moles no varían, es la misma solución. Yo la pongo que enfríe y luego lo coloco en el freezer, listo. Y cada tanto voy viendo el valor que va descendiendo esa mezcla en su punto de fusión. En este caso, la constante crioscópica no es 0,52. Para la constante crioscópica para el agua es 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Acá sería ese valor, 1,86. Y la molalidad sería lo mismo. ¿Cuánto era la molalidad? 16,12 moles por kilogramo. Multiplicando la constante por esa molalidad, me da un valor de 29,98 grados centígrados. ¿Qué significa? Si yo tengo 0 grados centígrados de partida del punto de fusión del agua sola, le resto el valor que acabo de obtener del descenso crioscópico, quiere decir que esa mezcla ya su punto de fusión ya no es 0 grados, sino menos 29,58 grados centígrados. Si yo tendría en lugar de 50, le agrego 70 gramos acá y le agrego 30 gramos de agua, o sea, 30 mililitros, el etilenglicol no es lo mismo gramos que mililitros. Para el agua sí. Ya la densidad del etilenglicol es otra. Por eso directamente nos vamos a basar, como estamos trabajando en peso, por eso yo coloco en el vaso, yo quiero agregar 70 gramos ahora de etilenglicol. Bueno, pongo el vaso de precipitación, le agrego bien medido los 70 gramos, le voy agregando el etilenglicol hasta que la balanza me marque 70 gramos. Una vez que me marcó 70 gramos, le agrego agua hasta llegar a los 100 gramos, porque es la cantidad que yo quiero determinar su punto de fusión y de ebullición. Puedo variar, no en lugar de tomar 100, puedo tomar 1 litro, pero una pequeña cantidad. ¿Por qué? Porque una propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia que yo tengo. El punto de ebullición o el punto de fusión no depende de la cantidad de materia. ¿Está claro? Es propio de la molécula. Entonces, en lugar de acá, si yo quiero agregar 70 gramos del etilenglicol, le voy a tener que agregar, si yo quiero preparar 100 de solución, le voy a tener que agregar 30 gramos de agua para que llegue a los 100. Entonces, acá voy a tener 70, el peso molecular es el mismo, el número de moles va a variar,
Y ese número de moles ya van a estar en ¿cuánto de agua? Ya no van a estar en 50, ¿en cuánto van a estar? En 100. ¿Cuánto voy a tener de agua? Si yo quiero preparar 100 gramos, 70 gramos van a ser etilenglicol. ¿Y los 30 gramos de qué va a ser? De agua. Entonces, acá el cociente es 50 porque es lo que yo quiero agregar. Y como yo quiero preparar 100, le tengo que agregar 50 de agua. Como si yo quiero preparar 70 de etilenglicol, para llegar a los 100 le tengo que agregar 30 de agua, 30 gramos. Por eso en la etiqueta de los líquidos refrigerantes, ustedes se van a fijar, no les muestra el punto de ebullición, el aumento, sino le está mostrando el descenso del punto de fusión. Si yo le agrego 30 gramos de etilenglicol, va a bajar a tantos grados centígrados. Si le agrego 40 gramos, va a bajar más. Si le agrego 50 gramos, va a bajar más a la mezcla. Cuanto más soluto yo le agregue, más cantidad de moléculas voy a tener que reaccionen con las moléculas de agua, por lo tanto, no voy a tener la misma presión de vapor del agua sin el soluto que el agua con el soluto. Y esa cantidad de soluto que yo le voy agregando va a intervenir más en la reacción cuanto más moléculas tenga de soluto. Por lo tanto, va a descender más el punto, la presión de vapor de esa mezcla. ¿Se entiende o no? Y si yo le agrego solamente etilenglicol y lo hago hervir, ¿cuál va a ser el punto de ebullición? El punto de ebullición del etilenglicol puro, que es 198, creo. O sea, va a entrar en ebullición el etilenglicol a 198 grados centígrados. Va a entrar en ebullición a esa temperatura, ¿por qué? Porque la unión que hay entre las moléculas de etilenglicol es fuerte, porque tengo dos grupos oxidrilos que se ligan a otra molécula de etilenglicol por dos grupos oxidrilos. Entonces, tiene mucha fuerza, necesito mucha energía para romper esos enlaces. Entonces, cuando yo vaya, si yo tengo etilenglicol puro y mi punto de ebullición es de 198 y le saco 10 de etilenglicol y le agrego 10 de agua, ¿qué va a pasar? Va a empezar a bajar ese punto de ebullición. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Porque la fuerza de unión que hay entre las moléculas de etilenglicol es más grande que las moléculas de agua. ¿Alguna pregunta de alguien que no entienda, por favor? Esta es pregunta de examen. Este problema es de examen. Vamos, anímense, che. Vamos, si esto no es examen, Sí, acá están aprendiendo. Yo tengo ¿Cómo? una consulta. Tengo una consulta yo con respecto Dime, al, fuerte. al punto de congelación, ¿Qué pasa? porque escuchaba que decía punto de fusión, punto de fusión. ¿Es lo mismo, digamos, punto de fusión que punto de congelación? Es lo mismo. Está bajando, está pasando a la fase sólida. Ah, bien. Es lo mismo. Y cuando pasa a la fase gaseosa, supongamos, también se puede decir punto de fusión. No. Vos tenés Ya no. líquido, pasás a la fase vapor, punto de ebullición. Ebullición, y fusión y congelación, entonces vendría a ser lo mismo. Es lo mismo. Se le llama punto de Ah, bueno. fusión. Muy Ah, poco bueno. se usa yo para que ustedes lo asocien con congelarse. Sí, bueno, sí, esa era mi duda. Bueno, otra pregunta más, chicos. El etilenglicol había dicho que era el líquido refrigerante, ¿no? Podés usarlo ese, cada empresa usa un soluto distinto en el que le agregues a la mezcla. ¿Vos sabés por qué le agregan sal al agua, le agregan sal al hielo en los lugares donde está alta la cantidad de hielo? ¿Por qué le agregan sal?
¿Qué le Para pasa cuando derretirse, ¿no? reacciona la sal con el hielo? No se derrite. Al contrario, vos al agregarle sal, le está agregando soluto. Los cristales de sal se disuelven con el hielo, con los cristales que yo tengo de agua en forma de hielo. ¿Y qué es lo que hacen? Te la pasan al estado líquido. ¿Por qué? Porque ha subido, en realidad ha bajado tu punto de fusión. Entonces el hielo está a 0 grados centígrados. No sé si me entendés. El hielo está a 0 grados centígrados. Si yo le agrego un soluto no volátil como la sal, como el cloruro de sodio, baja tu punto de fusión. Entonces vos ya vas a tocar, vas a poner un termómetro en el agua que acaba de formarse y vas a estar a menos de 0 grados centígrados. Por eso se le agrega sal al hielo, para que lo derrita, para que lo baje al punto de fusión, ya no sea 0 grados centígrados, sino ya sea menos de 0. Cuanto más sal agregué, más va a bajar tu punto de fusión y ya va a seguir estando líquida. Lo mismo pasa con el punto de ebullición. Como hace el gallego ahí en el video, cuanto más cloruro de calcio le agregue, más se va a elevar el punto de fusión, de ebullición. ¿Entienden lo que le digo? Sí, perdón. Sí, profe, ¿Sí? profe. Y el límite Sí. del punto de ebullición al que yo puedo llevar el agua va a ser el punto de ebullición del soluto. Y claro, cuanto más soluto le agregue, más se va a elevar. Por eso te tenés la fórmula esta, chango. Acá, en esta formulita, ¿qué me está diciendo acá? Perdón, acá está la de punto, acá está. Que cuanta más soluto tenga yo, cuanto la molaridad sea mayor, el aumento el aumento de la temperatura de ebullición de esa solución va a ser más alta. Es directamente proporcional. Más soluto, más temperatura de ebullición. ¿Se entiende? Más Sí, profe. soluto, más temperatura de fusión. Más abajo va a ir tu solución. Por eso dice ahí la tablita esa que tienen los líquidos refrigerantes. A ver si logro en internet, logro buscar, a ver. Quería buscar, quería buscar algo como etiqueta. A ver, vamos a ver si dice etiqueta. A ver, veamos las imágenes. Ahí está. Veamos la etiqueta. A ver, una etiqueta que sea clarita, que diga. Acá está, para las chicas y los chicos que ven, esta es, en el auto, esta es la bocha donde va el líquido refrigerante. Este está color rosita, ¿verdad? Bueno, acá hay una etiqueta. A ver, vamos a ver si la podemos ampliar, si tenemos otra más clara. A ver acá. Espero que se aclare. Acá no sé si dice, no, tiene que ser una tablita. A ver, espérense. A ver si hay una tablita sencilla que siempre aparece en las etiquetas. Ahora no encuentro ninguna. Voy a abrir la imagen. A ver si aparece acá. Bueno, tengo la suerte que agarro justo un libro. Bueno, a ver, acá está. Refrigerante, capacidad de la botella, carga máxima admisible. Capacidad de botella, no, creo que no era, no sé si era la tabla esa. No sé si me entienden, una tabla es parecida a esa. No. Tiene que ser algo sencillo.